24. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todo eso fue una confabulación total, porque él creía, Pablo, que Cristo y Jesús era lo mismo. Pero hoy día, tú y yo sabemos que el Cristo nacido en Belén, y el Jesús nacido en Nazaret, no son lo mismo. No me venga a decir a mí como Simón y Privato, si me estás viendo, te estoy recordando que tú pusiste en un video, un día que te molestaste porque te hablaron del cristianismo, y me imagino que me lo dirigiste a mí, un videito corto de 5 minutos, dijiste, yo soy cristiana porque yo creo en Cristo. Y ay papá, pues entonces usted no sabe la diferencia entre lo que es Cristo y Jesús, porque el mensaje de Jesús es bien claro. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿A qué vino Jesús? A decirnos que había otra vida. Que vino a decir que Moisés se equivocó con expresar que Dios era fuego consumidor. Que Dios era perverso, vengativo. Eso vino Jesús a decir. ¿Y de qué vino a hablar Jesús? De la moral. La moral de Jesús. No la hagas a otro, no te gustaría que te hagan a ti. ¿Y qué más vino a decir Jesús? Si te dan esta mejilla, dame la otra. Si te hacen un mal, paga con un bien. No tengas enemigos. Ese es el mensaje de Jesús, claro. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Nacido en Belén, 70 millas de distancia, que vienen a decir estos bambalanes que una mujer que tenía 8 meses, casi 9 meses, para parir a Jesús, que José era el padre biológico de Jesús, y que José la expone en una travesía de 70 millas en un asno para llevarlo a un pesebre a 70 millas de distancia, que son 140 kilómetros de distancia, para ser censado, o sea, lo fuera contado en Belén y no en Nazaret, donde él venía. O sea, eso no se lo cree nadie. O sea, eso no es ninguna justificación. No, porque estaba ¿cómo se llama? El Herodes estaba matando a los niños, los primogénitos, que había de salir de ahí. No, eso no es cierto. Todo eso fue inventado. ¿Para qué? Para justificar que Jesús era del linaje de David. Y tenía que nacer en un pesebre en Belén para demostrar eso. Y de ahí vino una tradición que no la han podido quitar hasta ahora. Cuando tú le dices, pero ven acá, la Biblia dice que Jesús de Nazaret era de Nazaret. Y que Cristo era nacido en Belén. Solamente 2 menciones en la Biblia habla, en Mateos y en Lucas, de que Cristo nació en Belén. ¿Y qué predicaba Cristo? Perdón de pecado. Jesús no vino a eso, a perdonar pecados a nadie. Resurrección, de que él iba a resucitar. Eso no lo predica el espiritismo, porque nosotros sabemos que la resurrección no existe. Vino a redimir los pecados, a perdonar esos pecados, a darle una salvación, cuando las personas tienen que liquidar en una expiación todas las faltas cometidas en una existencia y otras existencias, y que tienen que pasar muchas reencarnaciones para liquidar esas deudas que se han contraído, y que simplemente con tu arrodillarte y decir, Jesús, tú eres mi Señor, ya tú me perdonaste todos los pecados. Eso no es lo que el espiritismo enseña. Por lo tanto, un espiritista verdadero hoy día puede definir y saber la diferencia entre lo que es predicar a Cristo y lo que es predicar a Jesús, que no es lo mismo. Entonces la codificación no se equivocó. El texto original de la codificación cuando menciona a Cristo separado o a Jesús separado, lo hace por la conveniencia de que no hubiese discusiones en ese sentido. La gente cree que cuando se habla de Jesús, pues se habla de Cristo. Pero cuando llegó el momento de decir Cristo y Jesús, Jesucristo, que es lo que él tiene en la Iglesia Católica, no, papá, pusieron Jesús, rayita, Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es un título que el mismo Jesús dijo, no me llamen no me llamen el Cristo. A ver si yo lo tengo aquí. ¿Qué fue lo que dijo Mateo? Mateo 16:20.
Voy a leer aquí. Aquí te lo voy a leer. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 16, número 20? Eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y dice Jesús, el mismo Jesús, el Nazareno, indicó que él no era el Cristo. Véalo usted mismo en la Biblia. ¿Y dónde está eso? En Mateo 16, 20. ¿Qué dice? Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. O sea, él está negando ese nombre o ese título. Sabemos después, con los estudios que se han hecho, y el mismo Jaime Eri Vaquerizo, si me está viendo, los saludo, él tiene un estudio sobre eso. ¿Por qué a Jesús el título, Cristo es un título, no era Jesús? Entonces dice Mateo 16, 20, dice eso, que Jesús lo negó. Entonces en Juan 9, 22, el libro de Juan, de la Biblia, dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Pero Pablo de Tarso, luego de perseguir a los seguidores de Jesús, en mi comentario, y matarlos con el concurso de Gamaliel y dedicarse al cristianismo, procuró que se le titulara a Jesús el Cristo, y lo mencionó en sus escritos en más de 500 ocasiones. Y mencionó a Jesús en solo 24. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Moisés fue invitado por los espíritus y el espíritu de verdad a que viniera a contribuir y a ser parte de fuera parte de lo que fueron los libros codificados. De lo mismo Juan, ellos tres, porque se está incluyendo a Erasto, que Erasto era un discípulo de Pablo. Ellos tres fueron invitados a que fueran partícipes de lo que era la nueva revelación 18 siglos después, esos espíritus. Pero ¿qué pasó con Moisés? Nunca lo invitaron. Moisés violó las reglas, porque a Moisés se le dio la gran oportunidad del decálogo, capítulo 20, del 1 al 26, que dijera que allí pues, no matarás, todo el decálogo incluido, pero él le incluyó entre cada uno de esos mandamientos. En el ítem 5 o 6 por ahí empezó a cambiar y a meter miedo y a decir que Dios castigaba, que era fuego consumidor y que iba a castigar a aquellos que no siguieran los mandamientos. De hecho, las tablas del mandamiento, las primeras se rompieron. Dios las rompió, se molestó. Yo creo que no fue Dios, un espíritu. Dije, no, tú sí estás diciendo cosas que no son. A Moisés nunca más se le mencionó. Y los espíritus se refieren a Moisés de una manera de un juez despótico. Búsquelo. Está en el libro de Génesis, Espiritista, capítulo 1, el artículo 23, donde habla de un Moisés despótico. Con esto termino esto para que vean cómo se referían los espíritus al espíritu de Moisés. A Moisés, los espíritus. Ok, este es el libro de Génesis, el original, en el artículo 23, ¿qué dice? Esto es importante porque usted tiene que saber qué pensaban los espíritus del mismo Moisés. El 23, ¿qué dice? La parte más importante de la revelación de Cristo es el sentido de que es la fuente primera, la piedra angular de toda su doctrina, está en el punto de vista completamente nuevo, desde el cual nos presenta a la divinidad. No es ya el Dios terrible que decía Moisés, celoso y vengativo de Moisés. Se dice los espíritus, refiriéndose a Moisés. El Dios cruel y despiadado, que riega la tierra con sangre humana, que ordena la matanza y el exterminio de los pueblos, sin exceptuar las mujeres, niños y ancianos, que castiga a los que perdonan a las víctimas. ¿No tiene compasión?
No perdona a los que perdonan a las víctimas. O sea, que los destruye también. Esa es la descripción de Moisés con relación a Dios. Y los espíritus dijeron que eso no era lo que... o sea, los espíritus estaban bien molestos en ese sentido con Moisés. Como tiene libre albedrío Moisés, pues hizo esa porquería. No es ya el Dios injusto que condena a todo un pueblo por la falta de un jefe, que se venga del culpable en la persona del inocente, que hiere a los hijos por la falta de su padre, sino un Dios clemente, soberanamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y de misericordia, que perdona el pecado, el pecador, y que se arrepiente y da a cada uno según sus obras. No es ya el Dios exclusivo de un solo pueblo privilegiado, el Dios de los ejércitos, que preside los combates para someter su propia causa contra el Dios de los otros pueblos, sino el Padre común del género humano, que extiende su protección sobre todos los hijos y llama a todos hacia Él. No es ya el Dios que recompensa y castiga con los solos bienes de la tierra, que hace consistir la gloria y la dicha en la servidumbre de los pueblos rivales y en la multiplicidad de su progenie, sino que dice a los hombres, mira lo que dice, vuestra verdadera patria no está en este mundo, está en el reino celestial. En ese reino los humildes de corazón serán ensalzados y los orgullosos humillados. No es ya el Dios que rige, que exige en virtud la venganza y prescribe la ley de ojo por ojo y diente por diente. Eso lo predicaba Moisés. Sino el Dios de misericordia, que dice, perdonaos las ofensas si queréis que se os perdone. Devolver bien por mal. No hagáis a otro lo que no quisierais que os hicieran, os hiciesen. No es ya el Dios mezquino y minucioso, que bajo las penas más rigurosas impone la manera como quiere ser adorado, que se ofende por la inobservancia de una fórmula, lo que hacen las religiones. Si tú no eres igual que yo, eso es lo mismo, eso se lo metió Moisés en la mente. Inobservancia de una fórmula, sino el Dios grande, que atiende al pensamiento y no se satisface con la forma. Finalmente, no es ya el Dios que quiere que se le tema, sino el Dios que quiere que se le ame. Las palabras de Jesús se resumen en eso. El Dios de Moisés, él era un déspota y había puesto a Dios como lo peor, por el miedo, porque la gente en las religiones lo que hace es el miedo a la persona, porque si no hacen lo que ellos dicen, se van a perder. Con esto termino el tema. Básicamente, en el artículo que publiqué, tengo 2 artículos de cada uno de los libros que los menciono, donde se menciona a Jesús, para que tengan el ejemplo de que sí fue mencionado en los libros codificados. Vuelvo y repito, el nombre de Jesús con J, que muchos dicen que no existía la J en ese tiempo, fue mencionado por los espíritus en el libro de los espíritus 40 veces, en el libro de los medios 25, en el libro del Evangelio, según el espiritismo, 242, y en el libro del cielo y del infierno y la justicia divina 26 veces, y en el libro de Génesis 172. En total hay 505 menciones de Jesús en los libros codificados. Una persona se dedicó a enviarme un mensaje en uno de mis videos esta semana. ¿Cómo es posible que usted hable de Jesús en los libros codificados de Kardec, si yo no he visto en esos libros en ningún lado que se mencione a Jesús?
Entonces yo dediqué tiempo para ir, hice una búsqueda y tengo todos los versículos o todos los lugares donde se menciona a Jesús 505 veces. O sea que no piense y no permita que nadie te venga a hablar mal del espiritismo porque no ha leído los libros. Y usted póngase a leer los libros para que usted hable con propiedad. Ese es el mensaje que yo le doy. Con esto yo termino este mensaje de hoy. Voy a dar una oportunidad para verificar si hay alguna petición. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver aquí los comentarios. Pedro Comini, gracias por estar. Argentina, te quiero. Antonio Leighton y 4 personas más. También me está viendo, saludos. Este pensamiento de hoy esto es caviar. Defienda el espiritismo y le estamos dando las herramientas para que usted mismo las defienda. Luisa Toro, te quiero, gracias. Mabel Cornejo, saludos. Y yo envío ahora unos corazoncitos. Ahí está Fran enviando corazoncitos. Esos son los corazoncitos de Fran, esos que están ahí. Y abrazos. Soledad Corbacho, saludos. María de la Luz Aranis, gracias. Treviño, te quiero. Pedro Comini, te quiero, gracias. A todos los que han estado conmigo el día de hoy, les agradezco mucho la sintonía. Esto es Educación Espírita. Aprovechen mientras Fran viva, porque ahorita Fran desencarna. Y no quiero desencarnar todavía sin haber hecho mi función. Amen a las tortugas. De hoy en adelante usted va a amar esas tortugas. Y en sus países donde van esas tortugas cada año, vaya allí, acompañe a los que van allí a ayudarlas para que ellas lleguen y pongan sus huevitos. En Puerto Rico tenemos actividades sobre eso. La hija de Laura tiene, ella es muy dada a estar al tanto de toda esa información. Y no permita que nadie le ofrezca carne de tortuga. El que lo haga, denúncielo. Porque en todos los países la tortuga está protegida. Y esos animalitos benditos duran más que nosotros. Ok, con esto yo termino el día de hoy. Dame la mano. Vamos a orar para que tengan ustedes estos fluidos que lleguen a sus vidas en el nombre de Dios, con la ayuda de Jesús. Jesús no le pertenece a nadie, Jesús es nuestro y lo podemos predicar las veces que nos dé la gana. Gracias, Padre. Venimos ante ti, todos unidos, unidos de la mano en la mente. Pido que unas tus fluidos a los míos. Vamos a enviar fluidos. Recíbelo. Recibe fluidos. Recibe fluidos en este momento. Recíbelo. Mira si tú sientes como una felicidad. No son vibraciones. No son sintonías. No somos un radio AM/FM. ¿Ok? Yo lo quiero. Damos gracias a Dios. Que cada cual reciba y que tengamos testimonio de personas que en el día de hoy sean sanados. Han conseguido un mejor trabajo. Que la vida le ha ido mucho mejor con la compañía de los espíritus. Necesitan tomar decisiones en el comportamiento y hacer las cosas como tienen que ser. Y así los buenos espíritus van a estar a tu lado. Eso te lo aseguro. Es más, eso te lo doy como una certeza de que los espíritus te van a ayudar en todo lo que te pase, si es justo. Ahora, no es para quitarle a los demás para darte a ti. No consigo trabajo, va a conseguir. Porque el trabajo es honra, dicen en mi país. Pero el trabajo también es una expiación. Y si tú tienes que venir a este mundo a expiar, tú tienes que trabajar, porque no eres rico. ¿De qué vas a vivir? Del cuento. De aquel hombre que en la mañana se sienta en su balcón con una taza de café bien grande y no hace nada más en el día. Posiblemente lo pueda hacer porque se le retiró y tiene una paga por eso, pero los demás que le pasan por el lado, que le da envidia de que ese hombre esté ahí tomándose el café lo más tranquilo, tienen que ir a trabajar. Pues así pasa. Pues tú tienes que tener un trabajo. Pues tú, en esta oración que hemos hecho, los fluidos te tienen que dar a ti
las ideas necesarias que tú necesitas para tú conseguir un trabajo. A mí me dijeron por ahí de que necesitaban una persona con las cualificaciones mías. Bueno, y yo vine y dije, Laura, yo voy a enviar mi resumen. Mi resumen es impresionante. Le puedo dar ¿cómo se llama? Un enlace para que ustedes vean que mi resumen es sumamente impresionante por la educación que yo tengo y por las experiencias que yo he tenido con grandes compañías. Pero yo me he sentado a esperar porque todavía ese proyecto no se ha dado. Y me dio tiempo a pensar, me hace falta ir a hacer eso y dejar esto que estoy haciendo, que me agrada y me gusta. ¿O qué es para? Pues entonces voy a mi espíritu protector y le digo, cuando uno no sabe qué hacer, tú vas a tu espíritu protector y ¿qué hago? Una persona me llamó hoy y me dijo, Fran, por favor dime, ¿qué debo hacer con esta situación? Y me da toda la información. Y entonces yo le contesté lo siguiente, le dije, mira, tú sabes que nosotros no hablamos del futuro. Tú sabes que no hablamos de adivinaciones. El Espíritu de verdad le dijo a Kardec, tú sabes que nosotros no hablamos del futuro. Eso está en el libro del cielo, el libro de Génesis. El Espíritu de verdad le dijo a Kardec, tú sabes que nosotros no podemos hablar del futuro, pero tú puedes decir a tu Espíritu protector, ahí está en 182 del libro de los mediums, y pedirle que esa incógnita que está en tu mente te abra el pensamiento. Hay con esto termino, un artículo que yo publiqué esta semana que dice que el Espíritu le dijo a Kardec, no deshagas lo que hemos hecho, anticipándose que el libro de Génesis iba a ser adulterado. Ahora aparecen más de 400 fallas que se han encontrado en el libro de Génesis falsificado. Entonces, el Espíritu le dijo, acuérdate que no es correr rápido, cógelo con calma, te vamos a ayudar. ¿Y qué más le dijeron? Los buenos espíritus harán lo posible para facilitar lo que a ti te conviene. Ay, papá. Quiere decir que nosotros tenemos la encomienda de los espíritus y tenemos la certeza de que cuando tú pides algo bueno en justicia, los buenos espíritus están para abrir los caminos y las puertas que sean necesarios y derrumbar las paredes para que tú puedas pasar en tierra seca. Con eso termino. Estoy emocionado. Es un mensaje de los espíritus que lo comparto contigo. Recíbelo. Nos vemos.